Sin embargo, estructuras más grandes, como los diques y presas artificiales, pueden ser lo suficientemente grandes como para mover la tierra que tienen debajo. En 2008, 90.000 personas murieron o desaparecieron y 5 millones se quedaron sin hogar a causa de un terremoto de magnitud 7,9 que arrasó la provincia china de Sichuan. Es uno de los terremotos más mortíferos que han ocurrido en ese país. A tan solo unos kilómetros, en el río Minjin, la presa Sipingpu, de 156 metros de longitud, que retiene más de 900 millones de toneladas de agua, sufrió grietas en su estructura. La presa, construida en apariencia con sólido hormigón, está formada por una mezcla de rocas, cantos y arena, y recubierta con hormigón. Este diseño es más susceptible a las vibraciones. Cuando se produce un terremoto, las piedras vibran y rompen el caparazón de hormigón. Pero la presa aguantó. Si la presa hubiera reventado, las víctimas se hubieran contado por millones. Algunos científicos creen que la presa no solo fue una víctima más del terremoto, sino que contribuyó a desencadenarlo. Los datos que analizamos mostraron que conforme aumentaba el nivel de agua en el embalse, aumentaba también la actividad sísmica bajo tierra. Así es como funciona. Cuando la presa se va llenando con millones de toneladas de agua, se ejerce una presión tremenda sobre el terreno de debajo, el equivalente en masa a 3.000 Empire State juntos. Si la falla de debajo está en la dirección correcta, el peso puede a veces estabilizar la falla, presionándola y previniendo cualquier movimiento. Pero si la falla está en dirección contraria, toda la presión provocará el efecto contrario, haciendo que la falla se deslice. El peso del agua no es el único peligro de los embalses artificiales. Si el agua encuentra el camino y se mete en la falla, el resultado puede ser mortal. A medida que se van llenando los embalses artificiales, el peligro aumenta. Debido a la presión, el agua del fondo se filtra entre las grietas del terreno. Ese agua crea una presión adicional entre las rocas denominada presión de poro, que actúa rápidamente a cualquier escala. Esta caja de tierra seca reproduce las condiciones del suelo y voy a construir un embalse en esta tierra. Esto es un embalse y está perforado en el fondo para simular la superficie natural del fondo del embalse. Voy a llenarlo. Esta acción se denomina confinamiento. Al principio, la profundidad del agua es mayor, pero se va drenando relativamente rápido. Esto es porque la presión en el embalse es mayor porque hay más agua. El agua se filtra a través de la roca y reduce la fortaleza del terreno. Aunque en un principio se determine que el terreno es resistente, a medida que se filtra el agua lo va debilitando. En este pequeño experimento se ven los resultados rápidamente, en unos minutos. En la vida real, el periodo crítico abarcaría los primeros años tras el llenado del embalse. El terremoto mortal en la provincia china de Sichuan ocurrió tan solo unos años después del rápido llenado inicial del embalse de Sipingpu, un embalse que se asienta entre dos importantes fallas. En el Servicio Geológico de los Estados Unidos, en California, los científicos investigan la amenaza de los terremotos provocados por embalses. Si el agua se filtra a través de la red de grietas del terreno o a través de los poros de la roca y tienen acceso directo a la superficie de la falla, al aumentar el nivel de agua en el embalse, aumenta también la presión del poro en la falla, provocando que de repente la falla se desplace. ¡Bingo! David Lochner no puede observar directamente cómo afecta el agua a una falla que se encuentra a kilómetros de la corteza terrestre, así que la solución pasa por crear una falla en su laboratorio.
Esto es una versión de laboratorio de una falla para estudiar cómo se comporta la falla. Puede sorprender, pero el proceso que experimenta esta falla artificial es muy similar al que se produce en las fallas grandes de la corteza terrestre. En esta muestra, por ejemplo, hemos taladrado un agujero por el que inyectaremos agua bajo la superficie de la falla y veremos de qué manera afecta a la activación de los terremotos. Primeramente se introduce la falla de piedra arenisca en un cilindro. Un par de abrazaderas. A continuación se coloca el cilindro dentro de una cámara de presión diseñada para alcanzar presiones equivalentes a las que se producen a kilómetros de profundidad de la superficie terrestre. En el fondo de esta máquina hay un ariete hidráulico que empuja un pistón que provoca el desplazamiento de la superficie de la falla. Ahora voy a bajar la tapa protectora. Todo esto está a una fuerte presión y hay que protegerse por si acaso algo va mal. Muy bien, ya está todo listo. Después de asegurarla, se va aumentando la presión de manera gradual. Primero sin agua para ver cómo se comporta la falla. La falla aguanta con una presión equivalente a la que se ejercería a 3 kilómetros de la superficie terrestre. A continuación se añade agua a la falla. Todo cambia rápidamente. La línea roja indica un aumento de la presión del poro. Ahí está. Un terremoto provocado por un embalse. El agua es una sustancia que al presurizarla obviamente fluye. Y cuando penetra en la superficie de una falla, lubrica dicha falla y libera la presión que la mantiene unida. Las fallas bajo el embalse chino de Sipingpu tienen otra debilidad potencial. Una malísima orientación. Toda esa agua se asienta sobre dos fallas que hay a 16 kilómetros de profundidad. Las fallas van en paralelo al embalse, lo que significa que tienen una mayor exposición al agua y a su peso. Si el embalse fuera perpendicular a las fallas, solo habría presión en una zona mucho más pequeña y puede que el terremoto originado no hubiera sido tan grande. En Estados Unidos, la presa Hoover, de 222 metros, situada en la frontera de Nevada con Arizona, es la presa de hormigón más grande del país. Dentro de la presa está el lago Mead, el lago artificial más grande de Norteamérica. Después de llenar el lago, unos años más tarde, se registró un aumento de la actividad sísmica. Desde que el lago alcanzó su altura máxima de casi 145 metros en 1939, la actividad sísmica ha ido fluctuando en relación con el nivel del agua. El embalse provocó cientos de terremotos en una zona donde nunca los había habido. Ninguno de esos terremotos fueron especialmente dañinos, y el mayor registrado solo alcanzó los 5 grados de magnitud. ¿Podría haber reventado la presa? No es probable, puesto que está diseñada para soportar temblores de magnitud 6,7. Sin embargo, los embalses pueden desencadenar un terremoto y si presas grandes como la de Sipingpu puede originar semejante catástrofe, ¿qué podría provocar la planta hidroeléctrica más grande del planeta, la presa china de las Tres Gargantas? Cuando se termine, almacenará casi 19 trillones de litros de agua. Está situada cerca de 2 fallas geológicas activas y por encima de 15 millones de personas. Está construida para soportar terremotos de hasta 7 grados en la escala Richter. Algo positivo, ya que los científicos prevén seísmos de hasta 5,5 grados. Sin embargo, para la presa de las Tres Gargantas, el peligro de actividad sísmica puede que no solo venga de las profundidades, sino también de arriba, en forma de corrimiento de tierras.
Cuando el embalse se llena, alcanza las laderas de la montaña que no están acostumbradas a soportar demasiada agua. Y si las capas de roca subterráneas van en paralelo al embalse, son más susceptibles de desplazarse a causa de la gravedad. Más aún si una de las capas está formada por arcilla, ya que la arcilla se vuelve resbaladiza al mojarse. Al liberar tanta tierra a la vez, se provoca una especie de maremoto contra la presa que a veces la desborda. Eso es lo que ocurrió en 1963 en la presa Vajont, en los Alpes italianos. 49.000 millones de litros de agua arrasaron 7 pueblos, mientras sus 2.000 habitantes dormían plácidamente. Barrió todo a su paso, dejando tan solo un inmenso rastro de barro.